En este día vamos a hablar de las verdades bíblicas sobre el diezmo. Nos han enseñado muchas cosas a través de los años y verdaderamente estamos perdidos en cuanto a la verdadera práctica del diezmo. Vamos a hablar lo que verdaderamente dice la Biblia. No vamos a hablar las prácticas incorrectas, sino lo que dice la Biblia sobre el diezmo. El diezmo, verdad bíblica. Para iniciar, vamos a leer en el libro de Jubileos, su capítulo 13, sobre Abraham y su descendencia, los diezmos de las primicias de Yahuwah. Pues Yahuwah había establecido como norma perpetua que lo dieran a los Cohen, a los sacerdotes que le servían, para que lo poseyeran perpetuamente. Esta ley no tiene límite de tiempo, pues está establecido para siempre que den a Yahuwah los diezmos de todo: cereales, vino, aceite, bovinos y ovinos. Todo esto fue concedido a sus sacerdotes Cohen para comer y beber en regocijo ante él. Primero, esto es en la época de, primero, esto es en la época de Abraham. Abraham está unas 7 generaciones antes de Moisés o Moshe, pero ya estaba practicando la ley del diezmo. Abraham le da el diezmo a Melquisedec. En otro momento hablaremos del personaje de Melquisedec. Entonces, les estoy comentando esto para que entendamos hacia dónde se remonta lo que es el diezmo. Dice que es una ley para siempre y que se da el 10% de todo. Y se da a los sacerdotes que servían a Yahuwah. Esto está diciendo en Jubileo 13. ¿Y para qué? Para comer y beber en regocijo ante Yahuwah. Continuamos leyendo en Jubileo 7, la promesa de Jacob. Jacob es Jacob. Jubileo 7:27. Jacob oró así a Yahuwah: si Yahuwah está conmigo y me guarda en este camino por el cual voy, me da pan que comer y vestido que ponerme, y vuelvo con bien a casa de mi padre, sea Yahuwah mi Elohim, y esta piedra que he colocado erecta como señal en ese lugar sea casa de Yahuwah, y de cuanto me des, Elohim mío, te daré diezmo. Esta es la promesa que Jacob hace a Elohim cuando comienza su viaje. Entonces, Jacob está exactamente 2 generaciones después de Abraham, porque Abraham fue padre de Isaac e Isaac fue padre de Jacob. La promesa es, una, que Yahuwah va a ser su Elohim, y dos, que le va a dar el diezmo, la 10ª parte de todo lo que Yahuwah le ve. Esta es la promesa. El diezmo de Jacob, Jubileos 32. Aquella noche se quedaron en Betel, y Leví soñó que lo había instituido y hecho Cohen de Elohim Elión, a él y a sus hijos perpetuamente. Se despertó de su sueño y bendijo a Yahuwah. El 14 de este mes, Jacob se levantó de mañana, tomó el diezmo de cuanto había traído, desde hombres a animales, tanto oro como especie y vestidos, de todo hizo el diezmo. Primero, aquí vemos donde Leví, o Leví, como ustedes conocen, el hijo de Jacob, tiene el sueño
de que ha sido constituido como sacerdote de Elohim, como Cohen de Elohim. Aquí es donde inicia el sacerdocio o el Kejuná. Como Jacob entiende que es un plan de Elohim, comienza a darle el diezmo de todo lo que tiene a Yahuwah Elohim, ¿ah? A través de Leví, y no solamente todo ello, no solamente esto, sino que hay algo importante, que él da el diezmo de hombres. El diezmo de hombre significa que Jacob en su promesa ha dicho que va a dar el diezmo de todo, incluyendo de sus hijos. Por eso es que nosotros vemos que Leví es el diezmo de los humanos, el diezmo de hombre que Jacob da a Yahuwah Elohim. Entonces Leví es seleccionado como el Kejuná, como el Cohen de Yahuwah Elohim. Esto es lo que nosotros conocemos como el inicio del Kejuná, o el sacerdocio, y la implementación al sacerdote, al Cohen, del diezmo. Pero recuerden que ya Abraham estaba dando su diezmo. Es una ley que se ha dado y se va pasando de generación en generación. Vamos a ver entonces en Jubileos 32. No olvidemos que la palabra diezmo significa décimo, significa una décima parte. ¿Cómo es una décima parte? Entendemos que Jacob dio una décima parte del diezmo de todo lo que tenía. Jubileos 32. Leví fue ordenado Cohen en Betel ante su padre Jacob. Entre sus 10 hermanos, allí ofreció como Cohen. Y Jacob cumplió su voto así. Nuevamente tomó los diezmos de Yahuwah y los santificó y fue santo. Por eso está establecido en las tablas celestiales la ley de dar diezmos doblemente. Vamos a entender lo que quiere decir con diezmo doblemente en unos minutos. Para comer ante Yahuwah en el lugar escogido. Estos diezmos son para regocijarse, como leímos anteriormente, ante Yahuwah en el lugar que Yahuwah ha seleccionado, a fin de que permanezca allí su nombre año tras año. Está refiriéndose al templo o al lugar, porque recuérdense que todavía no había un templo, pero el lugar que Yahuwah le había dado. Esta ley no tiene término de días, es perpetua, o sea, para siempre. Está escrito de esta ley que se cumpla año tras año, comiendo los diezmos segundos ante Yahuwah. Ok, vamos a aclarar. Está hablando que la ley del diezmo es año tras año, pero nos está diciendo que los diezmos segundos, se supone que si hay un segundo, hay un primero, ¿verdad? Entonces entendemos que hay un primer diezmo. Entonces aquí nos habla de un segundo diezmo. Vamos a ver. Comiendo los diezmos segundos ante Yahuwah en el lugar elegido, sin dejar nada de este año para el próximo. Esto quiere decir que el amontonar y guardar diezmo años y años no es bíblico. El diezmo que se da es para ser consumido, usado en ese año, no para guardar riquezas, no para guardarlo y amontonarlo durante años por venir. No, es que lo está diciendo sin dejar nada de este año para el próximo. En su año debe comerse la semilla. Recuérdense que era un pueblo agricultor. Después lo pasamos a la temporada o al tiempo que nos encontramos hoy en día. Hasta cumplir todos los días de la siguiente reconexión. En su año debe comerse la semilla hasta cumplir todos los días de la siguiente recolección, y el vino hasta los días del vino, y el aceite hasta los días de su época. Está explicando que todo lo que se da de ese diezmo, en este caso el diezmo segundo, es para ser consumido ese mismo año.
Lo que de ello quede y se ponga viejo, considérese contaminado y quémese al fuego, pues es impuro. Entonces, si algo queda que no se ha consumido en ese año, debe ser quemado, porque es impuro. No debe ser acumulado. 14. Coman así juntos en la casa santa y no lo dejen envejecer, o sea, no lo dejen dañar. Todos los diezmos de vacuno y ovino sean santos para Yahuwah y sus Cohen. Cómanlos ante él año tras año, pues así está establecido y grabado acerca de los diezmos en las tablas celestiales. Uno, los diezmos son de Yahuwah, se dan para comer, para que su Cohen lo coma, para que disfrute. Pero entonces tenemos un primer diezmo y un segundo diezmo. ¿Cómo sería eso? Vamos a seguir leyendo para que lleguemos a la parte culminante y que podamos entender lo que verdaderamente es el diezmo. Vamos a leer en Devarim 12, comerlos en familia, o sea, los diezmos. 12:18. Mas delante de Yahuwah tu Elohim las comerás en el lugar que Yahuwah tu Elohim hubiere escogido, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el leví que está en tus puertas. Y has de alegrarte delante de Yahuwah tu Elohim en toda obra de tus manos. Una es delante de Elohim que se come fruto de este diezmo. Dos, es en el lugar escogido por Elohim. Tres, es en familia. Toda persona que pertenece a tu familia. Entiéndase tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el leví que está en tus puertas. Importante. Y es un momento de alegría ante Yahuwah. Seguimos leyendo. Nosotros nos han enseñado erróneamente de que el diezmo es todos los años. Vamos a aprender cómo funciona y por qué el diezmo verdaderamente es cada 3 años, no todos los años, pero vamos a entender. Recuérdense que hablamos del primer diezmo, el segundo diezmo. Entonces, vamos a seguir leyendo en Devarim 14. Indispensablemente diezmarás todo el incremento de tu simiente que rindiere el campo cada año. Lo curioso es que en la Biblia en español, la palabra incremento fue quitada. Lo que pusieron fue todos tus productos, pero la palabra que está hablando en realidad es incremento. Quitaron la palabra incremento porque así las personas quedan confundidas y no entienden verdaderamente cómo funciona y qué es lo que Yahweh te pide con el 10. Vamos a leer de nuevo. En Yahuwah Bible o Bar Yahuwah Bible está restaurado como es. Indispensablemente diezmarás todo el incremento de tu simiente que rindiere el campo cada año. Entonces, entendemos que lo que vamos a dar el diezmo es del incremento de cada año, ¿eh? Pero hemos dicho que el diezmo se da cada 3 años. Pero aquí nos está hablando de cada año. Mantengamos esto en mente. Al cabo de 3 años, sacarás todo el diezmo de tus incrementos de aquel año. Recuerden, al cabo de los 3 años, se va a sacar el diezmo del incremento, pero del incremento de ese año. No del incremento de 3 años, sino del incremento del tercer año que vas a sacar el 10%. Y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el leví, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus puertas, y comerán y serán saciados, para que Yahuwah tu Elohim te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Uno, entendamos que es de tu incremento
que se da el diezmo. Si tú comienzas el año, vamos a decir que tú comienzas el año con $10,000. Así has comenzado el año. Pero si tú terminas el año, en vez de tener 10,000, terminas el año con 20,000, entonces tú vas a dar el 10% de esos 10,000 en incremento, no de los 20,000. No. En negocio, empresa, en negocio se dice que vamos a decir que los 10,000 que aunque comenzaste el año es tu capital. De ese capital, tú no vas a dar el 10% a Yahuwah. Al terminar el año, de lo que te produzca ese capital, el incremento es lo que tú le vas a dar a Yahuwah, el 10%. Si tu capital solamente te produjo $5,000 por encima del capital, entiéndase que terminas en $15,000, entonces tú solamente vas a dar el incremento, el 10% de los 5,000, que es el incremento, no de los 15,000, sino de los 5,000, porque es el 10% del incremento. Al tercer año, vas a dar el 10% del incremento del tercer año. No del primero ni del segundo, sino del incremento del tercer año. Vamos a ver al final cómo funciona esto. Y recuerden que este diezmo es dado para el Cohen, o sea, para el sacerdote. Hoy en día diríamos como para el sacerdote, porque hay muchos edificios que llaman iglesias, muchas denominaciones. Bueno, el principio bíblico es el mismo. Si la eclesía, si es una verdadera eclesía, una verdadera iglesia, entiéndase, de acuerdo a los principios bíblicos, no un edificio donde lo usan para simplemente reunirse y para cobrar impuestos y para pedir y pedir. No tengo nada en contra de ello, pero simplemente hablo de las prácticas bíblicas. Si es un representante o una iglesia que, una, guarda los mandamientos de Yahuwah y lo que predica son los mandamientos, las verdades bíblicas, no los pensamientos o las conjeturas o las ideas erróneas, sino las verdades bíblicas. Dos, si está guardando las fiestas bíblicas, porque recuerden que hemos hablado que las fiestas bíblicas son un pacto con Yahuwah. Cada fiesta bíblica representa un pacto con Yahuwah. Y una de las razones por la cual estamos en el día de hoy en toda la perdición, en toda esta confusión, es por no guardar las fiestas bíblicas, que ya lo hablamos. Si guardan el Shabbat, el sábado, como día de reposo, si se preocupan por las viudas, los enfermos, los extranjeros. Entonces, si cumplen estas condiciones, yo puedo decir, bueno, pues puedo dar el diezmo. Si no cumplen con estas condiciones, yo simplemente voy a estar dando ofrendas, que no es diezmo. No debo llamarlo diezmo, porque el diezmo es para aquellos que cumplen, estas iglesias que cumplen con estas cuatro condiciones. Vamos a seguir. En Devarim 26 nos habla del año del diezmo. Si hay un año del diezmo, significa que no todos los años son años del diezmo, hay uno en específico. Entonces vamos a ver. Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo del incremento de tus frutos en el año tercero, entonces entendemos que el año tercero es el año del diezmo y que es del incremento de los frutos. El año del diezmo darás también al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán tus viñas y se saciarán. Y te está hablando, claro, que es del incremento en el año tercero, que se llama el año del diezmo. ¿A quién lo vas a dar? Al Cohen, al Leví, al representante de Yahuwah.
al sacerdote, como lo quieras llamar, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y van a comerlo en tus villas, o sea, en tus lugares, en tu casa, en tu morada, y se van a saciar. Y dirás delante de Yahuwah tu Elohim, yo he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al leví, al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Una vez más, en el año tercero es el que se conoce como el año del diezmo. Esos diezmos se le dan para el Cohen, el Leví, el extranjero, el huérfano y la viuda. Algo claro, no creo que sea complicado entender esto. Bar 18 nos dice que el diezmo es la heredad del Leví. Bar 18:24. Porque a los Leví he dado por heredad los diezmos de los hijos de Yasharel, que ofrecerán a Yahuwah en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Yasharel no poseerán heredad. De modo que entendemos que como los Leví no recibieron heredad, la heredad de ellos es el diezmo. Los Leví eran los sacerdotes, los Cohen. Si lo pasamos hoy en día, podemos entender que el Cohen es el representante de Yahuwah. Puede ser un pastor, pero tiene que cumplir con los requisitos que Yahuwah te dice. Tiene que cumplir con los 4 requisitos primordiales. Uno, que esté guardando los mandamientos o que sea fiel a los mandamientos de Yahuwah, que predique los mandamientos sin levadura, sin alteración, como es. No simplemente lo que le convenga, sino lo que dice la palabra de Yahuwah. Dos, que guarde las fiestas bíblicas porque son el pacto de Yahuwah y no han pasado y no pasarán. Tres, que atienda a los huérfanos, a las viudas y a los enfermos. Cuatro, el Shabbat. Tiene que guardar el Shabbat. Estos son los requisitos que nosotros como feligreses debemos pedir a nuestros representantes. Si usted guarda estos requisitos, si usted como institución, como iglesia, como edificio, como usted quiera llamarlo, está predicando estos requisitos sine qua non, entonces yo puedo decir, puedo darle diezmos. Si usted está guardando las verdades bíblicas y sus prédicas son de acuerdo a la verdad bíblica, sin alteración. Si usted está guardando los sábados como los días de reposo, que es el cuarto mandamiento, si usted está guardando las fiestas bíblicas, que son los pactos de Yahuwah a través de los años, que nos recuerdan cada día su advenimiento, si usted está ayudando, dando a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, entonces, con mucho gusto, doy el diezmo. Entonces, continuamos. El 26. Así hablarás a los Leví y les dirás, cuando tomares de los hijos de Yasharel los diezmos que les he dado de ellos por su heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida a Yahuwah el diezmo de los diezmos. Existe para los representantes, llámese pastor, Cohen, el diezmo de los diezmos, que ellos tienen que dar el diezmo del diezmo que reciban a Yahuwah Elohim. Entonces, vemos, el diezmo es la heredad del Leví. El Leví, por lo tanto, como recibe esta heredad, da el diezmo de los diezmos a Yahuwah Elohim. Ahora vamos a ver. Esta es la parte que nos explica. Vamos a ir al libro de Tobit. No se confundan ni se dejen engañar cuando les dicen que Tobit no está en el canon bíblico. No es así. Tobit es un libro inspirado. Le dicen que es apócrifo. Como hemos explicado una y otra vez, apócrifo significa escondido. Lo han tenido escondido
para que nosotros no entendamos el precepto bíblico, para que no entendamos la verdad y podamos llegar a ser libre. Entonces, Tobit nos da el parámetro de cómo verdaderamente tenemos que celebrar los diezmos o dar los diezmos. Vamos a leer y después explicamos. Los tres diezmos. Oh, entonces no hay un diezmo. Recuerden que si hablamos del primer diezmo, hablamos del segundo. Ahora estamos hablando de tres diezmos. No se me confundan. Vamos a explicar. Dice así. Pero yo solo iba muchas veces a Jerusalén, a las fiestas, eso es todo, como estaba establecido para todo el pueblo de Yasharel, por decreto perpetuo, o sea, por decreto eterno, teniendo las primicias y los décimos de los frutos. Los décimos son los diezmos. Las primicias, sabemos que son las primicias, ofrendas. Con lo primero trasquilado, entiéndase, de las ovejas, porque eran agricultores, criaban ganado, ok. Y los daba en el altar a los sacerdotes hijos de Aarón. O sea, los daba en el altar a los Leví, hijos de Aarón. Como dijimos anteriormente, que el diezmo es la heredad de los Leví, los hijos de Aarón. Número uno, dice Tobit, los daba en el altar a los sacerdotes hijos de Aarón. Vamos a ver en el versículo 7. Di los primeros diezmos de todos los pluses. Pluses es lo mismo que incremento. Di los primeros diezmos de todos los incrementos a los hijos de Aarón. O sea, los primeros diezmos de todo el incremento se lo da a los hijos de Aarón. Entiéndase, a la iglesia, al sacerdote, al pastor, vamos a decirlo así, que ministraban en Jerusalén. Vendí los diezmos restantes y fui y gasté cada año en Jerusalén. Entonces, entendemos, los primeros diezmos se lo da a los sacerdotes. Los segundos diezmos los vende para gastarlo en Jerusalén. Vamos a ver por qué. Y la tercera parte, o sea, la tercera la di a quienes correspondía, como Débora, la madre de mi padre, me había mandado porque mi padre me había dejado huérfano. Entonces, Tobit no dice el esquema correcto del diezmo. ¿Por qué cada 3 años? Vamos a analizar. Uno, en el año uno, en el primer año, se da el diezmo a los Cohen, a los sacerdotes, a la iglesia, al representante. Se da el diezmo, es el 10% del incremento de ese año. Ese es el primer año. Les explico. Si usted comenzó el año con 10,000 pesos y termina el año con 30,000 pesos, usted no va a dar el 10% de 30,000, sino el 10% de 20,000, que es el incremento. Vamos a ponerlo para los asalariados. Si usted gana un sueldo de 10,000 pesos al mes, entonces usted tiene el año que va ganando el sueldo de 10,000 pesos todos los meses. Al final del año usted tiene 120,000 pesos, pero nada de eso es incremento. Eso es lo normal, ese es su sueldo normal. De eso usted no da diezmo a Yahuwah. De lo que usted va a dar el diezmo es cuando usted haga horas extras, que le paguen más, que le paguen los días feriados, que le den el doble sueldo, el sueldo número 13, o que le den bonificaciones. Todos estos son incrementos. Usted va a calcular todos estos incrementos y de estos incrementos es que usted va a dar el 10% del sueldo que usted tiene fijo. Usted no está dando, usted no va a dar el diezmo, porque usted comenzó con ese sueldo. Ese es su sueldo normal. Si no hay incremento, no hay diezmo. Usted va a dar de todo el incremento, de todo lo que no es su sueldo base, de todas las horas extras, de todos los días feriados que usted trabaje, de toda la bonificación que le den, de todos los sueldos dobles que le den.
de esto es que usted da al tercer año el 10% a los Cohen, pastores, iglesia, recordando los requisitos. Este es número uno. Ahora, el diezmo número dos, ¿qué dice Tobit? Que lo vendió. Él lo vendió, o sea, lo vendió para obtener el dinero y fue y lo gastó cada año en Jerusalén. Entiéndase que él iba cada año, dice en el versículo 6 que iba muchas veces a Jerusalén a las fiestas. Él vendió estos diezmos para celebrar las fiestas, para cubrir los gastos de las fiestas. Entiéndase, puede ser comida, puede ser alojamiento, lo que usted, si usted va a dar comida a los pobres, a los huérfanos, lo que usted quiera. Este es el segundo año. Usted agarra el diezmo del incremento de ese segundo año y usted lo va a usar para cubrir los gastos de las fiestas bíblicas, porque las fiestas bíblicas no son gratis. Se come, se bebe. A veces hay transporte que se mueven de uno a otro lugar. Se cubren los gastos con esto. Para eso es el diezmo del segundo año. El tercer o la tercera parte dice, y la tercera la di a quienes correspondía. ¿Cómo así? Excelente. La costumbre, el mandamiento, lo dio a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y aún a los extranjeros, en forma directa. Lo que le estoy diciendo es que usted lo va a dar directamente a la viuda, déselo directamente al enfermo, déselo directamente al pobre, déselo directamente al extranjero. Entonces, vamos a aclarar de una vez por todas cómo funciona el diezmo. Recuérdense que les dije que es cada 3 años. Por supuesto, si nosotros agarramos en el primer año y damos el diezmo del incremento de ese año, uno, en ese año lo damos a los Cohen, a los sacerdotes, a la iglesia, a los representantes. Es solamente de ese año. No es de 3 años, es solamente de ese año. Entonces, en el segundo año, damos el 10% o lo usamos para los gastos de las fiestas bíblicas de cada año. No es para darlo a los jóvenes, es para usarlo para los gastos de la fiesta bíblica de cada año. Y en el tercer año, usamos los diezmos, el incremento, para las viudas, los huérfanos, los enfermos, los pobres, los extranjeros. Esto quiere decir que es cada 3 años. O sea, usted va a dar su diezmo a la iglesia cada 3 años, porque si el primero usted lo da a la iglesia, el segundo lo usa para los gastos de la fiesta y el tercero lo da a los pobres, cuando usted vuelva de nuevo, comienza otra vez el ciclo de 3 años. Lo mismo sucede. Cada segundo año usted va a usar los diezmos para los gastos de las fiestas. Si usted lo usa cada segundo año, se tiene que pasar el tercero y el primero para llegar al segundo. Por lo tanto, es cada 3 años. Si en el tercer año usted da el incremento de sus ganancias, o sea, el diezmo de sus incrementos, para las viudas, los huérfanos, los pobres, los extranjeros, ¿eh? Entonces usted tiene que esperar primero y segundo para llegar al tercero de nuevo. Esto quiere decir que es cada 3 años. Poniéndolo ahora con más claridad. Usted da el diezmo todos los años, pero no todos los años es para la iglesia, para el Cohen. Solamente un año es para el Cohen. El segundo año es para los gastos bíblicos. El tercer año es para los pobres, la viuda, los enfermos, los extranjeros. Así funcionan los diezmos. Y no es que usted va a sumar, no, porque voy a dar 10, después voy a dar, entonces como doy 10 en el primer año, si lo doy para el Cohen, entonces el segundo año voy a dar 10 para el Cohen y 10 para los gastos bíblicos. Entonces en el tercer año,
Voy a dar 10 para el Cohen, 10 para los gastos bíblicos y 10 para la viuda. Estaría dando el 30% del 20%. Eso no es lo que dice la Biblia. El diezmo es el 10%, décima parte. No 15 ni 20 ni 30. Es 10. Por lo tanto, es sencillo. El 10% del incremento, no del capital, no del sueldo base, no con lo que usted comienza el año, sino del incremento al terminar el año. El 10% que se da una en un año, se da a la iglesia, a la verdadera iglesia. Dos, en el segundo año se usa para los casos de las fiestas bíblicas. Y tres, en el tercer año se usa para las viudas, los huérfanos y los pobres. Eso es todo. Esa es la verdad bíblica de los diezmos. Si usted quiere escuchar otras cosas, allá usted. Si usted no quiere entender la verdad bíblica, allá usted. Entiéndase que estas verdades bíblicas no se les explican a los feligreses, porque entonces, ¿cómo mantendrían estos edificios de todo el tamaño, los gastos de toda la empleomanía que están manteniendo a costa de su sudor? No. Y recuérdese que la verdadera iglesia, dice Yahusha, y yo creo la palabra, es que donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre, así es, ahí está él. No eran edificios que se reunían afuera, en el monte, en el parque, en la casa de un hermano. No tenían que hacer inversiones millonarias para comprar edificios y construir templos que son simplemente para gastos, si usted quiere hacerlo y es rico adelante, pero no trate de sacárselo a los feligreses usando el nombre de Yahweh en vano para enriquecerse. No. Y usted como feligrese, use la mente, sea sabio, sea sabia, aprenda lo que dice la palabra. Donde quiera, la verdadera iglesia es dos o tres. No es un montón, no es una multitud. Yahusha dice, donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre. Y reunido no tiene ni que ser en un espacio físico. Recuérdese, usted puede reunirse por internet. Usted puede reunirse con una persona en el otro extremo del mundo. En el pasado no era así, ahora sí. No teníamos las facilidades. Ahora sí tenemos la facilidad de reunirnos con personas en cualquier parte del mundo. Entonces, aprendamos la verdad bíblica. Al final, para nosotros aprender y ser libre y conoceréis la verdad nos hará libre. Tenemos que entender la verdad de su palabra. Concluimos esta clase sobre el diezmo. Espero que les haya sido de bendición. Siéntense y analicen. Hay mucha más información de eso, pero le doy el resumen una vez más. El diezmo. El tercer año es el año del diezmo. Lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el tercer año usted agarra y usted da los diezmos para que todo el mundo comparta, o sea, es para que coma el leví, para que coma la viuda, para que coma el pobre, para que coma el enfermo, para que coma el sacerdote. Es una fiesta. Entonces, el primer año, usted lo puede dar al Cohen, a la iglesia, como usted desea, al representante, siempre y cuando cumpla el requisito. El incremento de ese año. El segundo año, lo usa para los casos bíblicos. Ahí se resume lo que es el 10% del incremento que se da cada 3 años. El primer año se usa para un público determinado, o sea, para los coins. El segundo se usa para los gastos y el tercero se usa para las viudas, huérfanos y enfermos. Por eso el tercer año es el año del diezmo, porque es para todos, para todos. Entonces, mis hermanos, Shabbat Shalom.
Yahuwah les bendiga grandemente y esperemos que esta clase les sirva de bendición. Bendiciones.